lo que tendría que ver con la geografía y lo que es la civilización griega, ¿ya? Entonces teníamos que responder estas preguntas, ¿ya? ¿Cuáles eran las principales características geográficas del entorno habitado por los griegos? Y teníamos que recordar que era una zona muy montañosa, ¿ya? Zona muy montañosa y además que estaba rodeado por el mar, porque era una península, ¿ya? O sea, gran parte estaba rodeado por el mar, no era una isla, era una península, que era una región muy montañosa y que eso ayudó de alguna forma, ahora viendo lo otro, a que los griegos se organizaran en polis, ¿ya? Es decir, que eran ciudades-estado independientes, es decir, todos ellos se consideraban griegos porque compartían la misma lengua, pero de alguna forma ellos, todos estos que compartían la misma lengua, tenían diferentes ciudades repartidas por todo lo que era el mar Mediterráneo. Y aquí lo vamos a ver un poquito, si nos acordamos un poquito del mar Mediterráneo. ¿Ya? Esta es lo que era la península de los Balcanes. Todo esto era lo que habitaban los griegos de alguna forma, pero cada ciudad tenía sus propias leyes, sus propias costumbres, ¿ya? Su propio ejército, y eso era lo que decíamos poli. ¿Ya? Las polis, que eran las ciudades-estado, que tenemos que recordar que de alguna forma tenían sus propias leyes, su propia moneda, ejército, gobierno, ¿ya? Y habíamos visto algunas características, por ejemplo, que estaba la Acrópolis, que era una parte de lo que estaba en lo más elevado, y la parte más importante de la polis, y lo que estaba en el Ágora, que era la plaza central, ¿ya? Donde estaban los mercados, etc. Ya, viendo eso, recordando eso, tenemos que acordarnos ahora y empezar a ver lo que es la democracia en Atenas. ¿Ya? A ver, si nosotros nos ponemos a pensar y a recordar un poquito, uno de los principales legados que tenemos de los griegos es la democracia. Y a ver, nosotros, ¿qué entendemos por democracia hoy día mismo? ¿Qué entienden ustedes por democracia? La voz de la gente. La voz de la gente, muy bien, ya, eso está súper bien, ¿ya? ¿Quién más me puede decir otra cosa que entiende por democracia? Bien ahí, David. Jaime, a ver. Yo entiendo por democracia de que la gente se puede expresar como quiere, de Ya, que pueden tener gustos distintos, o sea, no todos pueden hacer, por ejemplo, no todos deben estar del lado de la misma persona, pueden hacer lo que ellos quieran a través del voto. ya. Profe, somos soberanos, soberanía. Bien, ya tiene que ver con todo eso lo que han dicho. Actualmente así es la democracia, ¿ya? Y vamos a ver que, de alguna otra forma, los conceptos que me han dicho ustedes han ido cambiando desde que se creó la democracia, el concepto de democracia. Pero si no, ya lo que dijeron está súper bien en lo que es democracia, y si no, pero nos vamos a pensar en lo que es un gobierno de democracia, un gobierno donde existe la democracia. ¿Qué significaría ahí? Tiene que ver con lo que dijo el David también, que tienen voz, ¿ya? Pero un gobierno donde existe la democracia. ¿Qué significa que en un país exista la democracia? Además de todas las cosas que ustedes han dicho. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con las personas que nos mandan en una democracia? A ver, ¿en una democracia existen los reyes? No. ¿No? ¿Qué existe en una democracia? Presidente. Un gobierno. Presidente, ya, un gobierno, ya. Bien. Aunque lo que dijo el Martín Stein, yo entendí, pero cuando hablamos de gobierno también, la monarquía son gobiernos. A ver, Camilo. Que rigen los poderes políticos. Que rigen los poderes políticos. De hecho, todo lo que han dicho es un concepto muy importante, son parte de la democracia actual. Pero falta una cosa, ¿qué pasa con el presidente? ¿Qué pasa con los poderes políticos? ¿Por qué están ahí ellos? Vamos con lo que dijo el David al principio. ¿Por qué las personas que están, de alguna forma, nos dirigen a nosotros, están en esos cargos de poder? ¿Por qué el presidente es presidente? Porque lo elige la gente Porque lo por elige la votación popular. Porque lo elige la gente, ¿ya? Porque lo elige, o porque ahí, como dijo David al principio, porque tienen voz, la gente tiene voz. Entonces, ¿cuándo comenzó esto de que la gente podía participar y elegir a sus representantes? ¿Ya? ¿Cuándo empezó esta idea de democracia?
y es principalmente en Atenas, ¿ya? Una polis de Grecia, ¿ya? Es decir, lo que hoy día entendemos por democracia, que es bastante más amplio, y entendemos por muchas cosas que ustedes dijeron, tuvo su origen en Atenas, ¿ya? Igual vamos a ver que la democracia en Atenas era muy diferente a lo que es actualmente, pero van a ser en Atenas. Eso de que la participación pueda elegir a sus representantes, que exista la idea de ciudadanos, van a ser en Atenas, ¿ya? En el siglo V antes de Cristo, es decir, hace como 2500 años, ¿ya? Esa es una de las cosas más importantes y nunca vamos a poder olvidar que la democracia parte en Atenas o nace en Atenas, ¿ya? Pero no es que nazca de un día para otro, ¿ya? Vamos a ver un poquito. Ya, eso como introducción. Vamos a ver un poquito ahora lo que sería, siempre teniendo en cuenta el concepto de democracia actual y lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? A ver, ¿qué es una forma de gobierno? ¿Quién me puede decir qué es una forma de gobierno? Hoy, el Martín me habló de gobierno antes, el Camilo también me habló de gobierno, el David también me habló un poquito de gobierno. ¿Qué es una forma de gobierno? Porque nosotros sabemos que existen muchas formas de gobierno. Por ejemplo, existe una forma de gobierno autoritaria, monárquica, ¿ya? Una forma de gobierno democrática. Es como el que le aconseja al presidente, acepta las leyes dentro del gobierno. La manera que nos van a legislar. Ya, los dos dijeron algo súper bueno y tiene que ver con la idea de forma de gobierno. ¿Ya? Aquí dice, son los métodos que utilizan los gobernantes para administrar, organizar y ejercer orden y control sobre la población. Es decir, las formas como nos van a gobernar. ¿Ya? Ahí tiene que ver también con como la gente que gobierna, ¿ya? Las leyes que crean para gobernarnos. ¿Ya? Eso es una forma de gobierno. Son la forma en que, de alguna forma, los gobernantes nos gobiernan a nosotros. ¿Ya? Y eso es muy importante porque van a existir muchas formas de gobierno. Y aquí vamos a ver algunas. Por ejemplo, está la monarquía. Se me olvidó ponerle una fotito ahí. ¿Qué es la monarquía? ¿Alguien me lo puede decir? Cuando hablamos de monarquía. A ver, Camilo, David. Los reyes. A los reyes, ya, bien. Pero Es como lo de las pirámides. ya tiene que ver con la pirámide, porque prácticamente se podría hablar de una monarquía. A ver, monarquía en sí es el gobierno de uno solo, ¿ya? Por eso los reyes, los emperadores, podríamos decir también son parte de una monarquía. Es decir, una persona gobierna a toda la población. Ya, entonces, por ejemplo, acá cuando habló el Martín de los Reyes, ¿ya? Es decir, el rey va a gobernar a toda la población, ¿ya? Y ahí también pasaban viéndolo las primeras civilizaciones, que la gran mayoría tenían monarquía, donde una persona gobernaba a toda la población. Y aquí siempre Es como una a ver, ¿cómo? hegemonía. ¿Cómo? Es como una hegemonía. Claro, lo que podríamos decir que una persona tiene la hegemonía sobre toda la población, ¿ya? Eso sí, en ese sentido. No es hegemonía de tener control, pero hegemonía tiene que ver con otras cosas más amplias, ¿ya? Tiene que ver con lo control, pero aquí con monarquía estamos hablando que existe una persona tiene el control de todo, o tiene la hegemonía de todo en ese sentido, ¿ya? Una persona, por ejemplo un rey. Y aquí tenemos que ver esto de cómo se fusionan las palabras, ¿ya? Ustedes siempre que escuchen algo que empiece con mono, quiere decir de uno. Por ejemplo, monotemático, que solo hablamos de un tema, ¿ya? Entonces siempre es importante tener eso en cuenta. Siempre que empiece la palabra con mono, quiere decir de uno. Por ejemplo, monopatín, ¿qué será? Profe, como los países que están regidos por el primer ministro. Ahí vamos, los países que están regidos por un primer ministro casi siempre son países democráticos, porque ahí vamos a hablar que ese primer ministro es electo por, de alguna forma, por la población y también no manda todo. ¿Ya? Por ejemplo, en Chile el presidente lo elegimos nosotros, ¿ya?
ahí hay una parte de democracia, no es eterno y no, él no gobierna solo, sino que tiene que también un apoyo de los poderes legislativos, ejecutivos, perdón, legislativo tiene que tener sí o sí para gobernar. Acá en una monarquía, el rey gobierna, el rey hace las leyes, hace todo, ¿ya? Y acuérdense siempre, la palabra mono viene de uno, ¿ya? Monopatín, un patín monotemático, una persona que habla de un solo tema, ¿ya? Mañana la prueba, acuérdense, ¿ya? También existen otros tipos de gobierno, ¿ya? Una tiranía, ¿ya? Que se van a, de alguna forma, ser muy parecido a lo que sería una monarquía, pero es cuando una persona, un régimen absoluto, le quita el poder a otra persona, ¿ya? Que no tenía de alguna forma el poder por derecho. Cuando hablamos de monarquías, casi siempre se le adjuntaba un derecho divino o un derecho de que era el más fuerte. Una tiranía es cuando le quitan el poder a alguien, un usurpador le quita el poder y empieza de alguna forma a tener el control sobre la población. ¿Ya? Le quita el poder no por un derecho, por ejemplo, por votaciones, sino porque por la fuerza. Eso se conoce como un tirano. Cuando alguien usa el poder por la fuerza y de alguna forma gobierna gracias a la fuerza. Como, profe, como el Pinochet. Sí, sí. Ahí sería por lo que sería, de alguna forma, que le quitó el poder, por la fuerza, de alguna forma, a Salvador Allende. ¿Ya? Ya. Los otros tipos de gobiernos que existen son gobiernos de aristocracia, ya que en este tiempo se conoce como el gobierno de los mejores. ¿Ya? Igual ha cambiado mucho, pero en un momento se llama el gobierno de los mejores. Tiene que ver con que unos pocos, de alguna forma, gobiernan para todos, en beneficio de todos. ¿Ya? Es decir, un gobierno donde algunos elegidos, de alguna forma, gobiernan a todos. Eso es lo que sería una aristocracia. ¿Ya? No es una persona ni es un usurpador, son un grupo de personas que gobiernan, supuestamente los mejores, que gobiernan en beneficio de todos. ¿Ya? Por otro lado también existe lo que es la plutocracia, ¿ya? Donde gobiernan los que tienen riqueza. ¿Ya? Entonces hemos visto varias formas de gobierno que son muy diferentes entre sí, ¿ya? Pero que son formas de gobierno, porque de alguna forma... Profe, ¿sí? ¿qué me perdí? Después lo ves o de alguna forma, porque no puedo retrasarme, Víctor, ¿ya? Ya, profe. Tiene la plutocracia, donde gobiernan los que tienen dinero. Entonces aquí vimos diferentes formas de gobierno, ¿ya? Donde la forma en que las personas o la persona van a gobernar al pueblo va a ser bastante diferente. Acá, por ejemplo, gobiernan los que tienen dinero, otra parte del gobierno están los que son los considerados mejores, ¿ya? Pero, ¿cuál sería ¿qué nos falta acá? ¿Qué forma de gobierno nos falta acá? ¿En cuál vivimos nosotros? ¿Podríamos decir que vivimos en una plutocracia? No. No, porque en una plutocracia no es que, ya pueden decir, ya los políticos pueden tener mucho dinero, pero no es porque tienen dinero ellos gobiernan, sino es porque nosotros lo elegimos. ¿Ya? ¿Qué sistema de gobierno nos falta? Que no hemos visto. La democracia. Exactamente. No sé. La democracia, que es lo que se conoce como gobierno del pueblo. ¿Ya? Eso es lo que significa democracia, donde de alguna forma el pueblo, es decir, la gente, elige a sus representantes y gobierna para sí mismo. ¿Ya? Es decir, antes no gobernaba un rey, antes no podría haber gobernado un tirano, no podría haber gobernado un grupo de personas con dinero, pero en una democracia se supone que gobierna lo que es el pueblo. El pueblo se gobierna a sí mismo, donde todos tienen de alguna forma participación. Es como libre. No es como libre, tiene sus reglas, ya tiene sus instituciones, pero de alguna forma el pueblo tiene la facultad de gobernarse a sí mismo mediante estas instituciones, no es que cada uno haga lo que quiera. Ya nosotros vivimos en una democracia, porque nosotros elegimos nuestros representantes de alguna forma, ¿ya? Y ellos nos gobiernan porque están ahí, ¿ya?
Están ahí porque nosotros los elegimos. ¿Ya? A ver, ¿y cuándo nace la democracia? Van a ser en Grecia. Principalmente en lo que es Atenas, que era una de las principales polis de Grecia. ¿Ya? Y aquí vamos a ver como un dibujo de lo que es la democracia en Atenas. ¿Ya? Si se dan cuenta, ¿qué zona de la polis está acá? ¿Cómo se llama? Donde se escondían. Ya, Es pero una ¿cómo montaña. ¿Cómo se llamaba esta parte? Acróstico. Acrópolis, bien, bien, casi, pero bien, no, pero está cerca ya, el Acrópolis, ¿ya? Y aquí vamos a ver un poquito qué está pasando acá, en esta parte del dibujo. En esa parte del dibujo, ¿qué está pasando? ¿Están votando? Están votando, están discutiendo, ¿ya? Esto es lo que se da principalmente en Atenas, donde había gente que discutía sobre Están organizando. se organizaban, cómo discutían, cómo aprobaban leyes, votaban. Ya, de hecho, aquí vamos a ver. De hecho, ahí, en esa parte del dibujo, ahí lo ven. Hay una persona que tiene un papelito y está votando. Aquí hay otra persona que está hablando, discurso, y hay otras personas que están escuchando, otros que están discutiendo. Eso tiene que ver con lo que es la democracia. ¿Ya? De alguna forma, que el pueblo en sí, que aquí serían estas personas, de alguna forma, guíe lo que va a pasar en la polis, cómo se van a gobernar. ¿Ya? A ver, la democracia en Atenas no es que parta de un día para otro, ¿ya? No es que de alguna forma los atenienses fundaron su polis y siempre siempre tuvieron democracia, sino que de alguna forma ellos fueron cambiando formas de gobierno hasta llegar a una democracia como ellos conocían la democracia. De hecho, la democracia de ellos es muy diferente a la de nosotros, ¿ya? Pero ellos fueron de alguna forma evolucionando su forma de gobierno. De hecho, ellos partieron con... Profe, ¿hay lugares que siguen siendo un poco así en el mundo? No entendí mucho la pregunta, pero sigamos avanzando. Un poquito. La primera forma de gobierno que tuvo de alguna forma Atenas fue una monarquía, es decir, que existía un rey, ¿ya? Pero malas prácticas de estos reyes, malas políticas, malas decisiones de alguna forma, llevaron a que destituyeran a este rey por la fuerza, distintas guerras civiles, y se estableciera una aristocracia, es decir, un gobierno de los mejores, un grupo que de alguna forma gobernaba. ¿Ya? ¿Qué siguió ocurriendo con esta aristocracia? Después empezaron de alguna forma a surgir otros problemas que empezaron a ir cambiando esta aristocracia, pasando de una plutocracia y después a una tiranía. Entonces, de alguna forma, Atenas vivió muchas formas de gobierno para finalmente llegar a lo que fue la democracia. ¿Ya? No fue de un día para otro. De hecho, fue bastante el tiempo que se demoró en llegar a ser una democracia. ¿Ya? Y de hecho vamos a ver cómo llegó a transformarse en una democracia. Y aquí vamos a ver personajes que aportaron para que Atenas de alguna forma se transformara en una democracia. ¿Ya? Uno de los principales es Dracón. Dracón de alguna forma fue uno de los que hizo una serie de leyes escritas. ¿Ya? Empezó a escribir las leyes en Atenas. ¿Ya? De alguna forma hizo un código de leyes, ¿ya? Que es un gran avance para todo lo que es los gobiernos, porque las leyes estaban a vista de todos y no dependían de los criterios personales de cada persona. Por ejemplo, un juez podía decir, no, él me cae mal, lo declaro culpable. No, existen leyes escritas. ¿Ya? Y todo esto, producto de que la gente, de alguna forma, estas guerras civiles que se producían por malos reyes, malas decisiones, ahí se fue de alguna forma creando esta democracia. Primero parte con Solón, que es escribiendo las leyes, ¿ya? Todos en la actualidad tenemos leyes escritas, ¿ya? Acá Solón parte escribiendo eso. Pero después van a seguir, van habiendo más legisladores, van habiendo más personajes que van de alguna forma poniéndole más cosas a estas formas de gobierno, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver Solón después, ¿ya? De alguna forma, él hizo un cambio en la forma de gobierno donde
instauró lo que se conoce como la eclesia, que es una asamblea popular, ¿ya? Donde los ciudadanos se reúnen a discutir lo que va a ocurrir con lo que es su ciudad, con su polis, ¿ya? Con lo que va a hacer con su forma de gobierno, ¿ya? Y Solón empezó a hacer muchos cambios de alguna forma, creó esta asamblea popular que es eclesia, que de repente lo pueden encontrar con K o con C, ¿ya? Creó un consejo, ¿ya? De alguna forma empezó a dar más formas de democracia como la conocemos actualmente, ¿ya? Pasando de una monarquía, la aristocracia, empezaron de alguna forma a crear cosas para llegar finalmente a una democracia, no es que de un día para otro. Entonces ya crearon una asamblea popular donde los ciudadanos podían votar y elegir a las personas que los gobernaban, ¿ya? Entonces acá ya empieza un poquito a surgir lo que es la democracia. Por todos estos problemas que habían tenido los atenienses, empieza a surgir esta idea de democracia, ¿ya? Entonces ya con Solón de alguna forma empieza a surgir la democracia, a las personas a participar, a trabajar en lo que es gobernar lo que es Atenas, ¿ya? Después viene Clístenes, perdón, que de alguna forma empezó de alguna forma a profundizar en este sentido de democracia, a organizar a las personas y a dividir la ciudad de Atenas para que pudieran votar, ¿ya? Más fácilmente y de alguna forma aumentar la idea de que la población participara en la política. ¿Ya? Era súper importante que cosa que no fueran ellos solos. Claro, que no solo fueran ellos. Pero después vino Pericles, y ahí Pericles es una de las personas más importantes en lo que es la democracia en Atenas. De hecho, podríamos decir que es como ya el broche de oro de la democracia en este momento. Aquí viven el momento de mayor democracia los atenienses. ¿Ya? Aquí ya podríamos decir que Atenas es un sistema democrático. ¿Ya? Porque ¿qué va a hacer Pericles? De alguna forma va a eliminar los derechos o los privilegios de los nobles, haciendo que todos seamos iguales. Los ciudadanos seamos iguales. ¿Ya? Es decir, los nobles, aunque tengan mucho dinero, no van a tener los mismos privilegios que un ciudadano pobre. ¿Ya? Eso es súper importante. Pero otra cosa que yo dije, ciudadano, muy importante eso. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Qué otra cosa hizo Pericles? Dio dinero a las personas que participaran en la política, es decir, les pagaba a los políticos. ¿Ya? Y eso es muy importante. Ya, hoy en día también se les paga a los políticos por trabajar, ¿cierto? Pero antes, en Grecia antes, no se les pagaba porque se les consideraba que era de alguna forma una obligación que tenían ellos que hacer. Pero no todo eso que hacía, que no todos pudieran participar. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? Si alguien participaba en la política, tenía que dedicarse a la política. ¿Ya? Entonces, y no le pagaban. Entonces, solamente los que tenían dinero podían participar en la política. ¿Ya? Porque podían vivir con su dinero que tenían antes. Pero, de alguna forma, las personas que no tenían dinero y que eran ciudadanos, no podían participar en la política, porque si participaban, se iban a morir de hambre porque nadie les iba a pagar. ¿Ya? Porque ellos tenían sus granjas, porque dedicarse a la política tenían que dedicarse exclusivamente a la política. ¿Ya? Todos participaban, pero el que ganaba de alguna forma, o el que tenía que ejercer un cargo público, se tenía que dedicar a eso. ¿Ya? Entonces, para eso dijo Pericles, ya, para que todos participen, le vamos a pagar a los que participan en la política. ¿Ya? A los que sean alguna institución o formen parte de una institución, les vamos a pagar, para que ellos de alguna forma puedan asistir. ¿Ya? Eso fue muy importante y de alguna forma ahí se le empieza a dar remuneraciones a los políticos. Y también es muy importante en la actualidad eso también, aunque digamos que se les puede pagar mucho, que sí se les paga demasiado, si fuera de alguna forma no se les pagara, habría a lo mejor gente que no pudiera dedicarse a la política porque no se les va a pagar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí los únicos que podrían participar en la política serían los ciudadanos que tienen más dinero en la actualidad. ¿Ya? Entonces serían, por ejemplo,
gente rica, porque la gente que no tiene dinero, que tiene que trabajar. Eso se era poco derecho, se puede decir. Claro, si la gente, por ejemplo, la gente que no es rica, que no tiene muchos recursos, que no tiene que trabajar para vivir, no podría dedicarse a la política porque nadie le paga. ¿Ya? Y ese es un problema, por eso se les paga a los políticos. ¿Ya? Otra cosa es que se les pague demasiado, mucho, pero es muy importante esto. Entonces aquí con Pericles la democracia de alguna forma se empezó a establecer. ¿Ya? Y aquí es muy importante entender cómo funcionaba la democracia en Atenas, porque es muy diferente lo que es la democracia en Atenas a lo que es hoy día. ¿Ya? Nosotros sabemos que las formas de gobierno van cambiando. Va a pasar lo mismo con la democracia. Lo que nosotros entendemos como democracia, como lo que ustedes me mencionaron al principio, no es igual a la primera democracia de los atenienses, ¿ya? Ha ido evolucionando, ha ido cambiando muchas cosas, ¿ya? Para bien y para mal también, ¿ya? Por ejemplo, ¿quiénes podían participar en lo que es en la política? Solamente los que eran considerados ciudadanos. Ya era obligación que todos los ciudadanos pudieran participaran, pero solamente los ciudadanos podían participar. Y ese concepto es muy importante, porque ¿quiénes son ciudadanos? Van a ser solo los hombres nacidos en Atenas. Primero eso, de padre y madre ateniense. ¿Ya? Entonces, ahí hay exclusiones. Tienen que ser libres y mayores de edad. ¿Ya? No podían ser esclavos. ¿Ya? Esclavos atenienses. Pagan impuestos y participaban en el ejército. Ellos solamente podían participar en lo que era la democracia, o principalmente lo que es la asamblea, que eso era el ejemplo máximo de la democracia para los atenienses. Es decir, no todos podían participar en esta democracia que tenían los atenienses. Por ejemplo, las mujeres, los niños y los esclavos no eran considerados ciudadanos, entonces estaban excluidos. Entonces, aquí las mujeres no podían participar en lo que era la democracia. ¿Ya? Entonces, bastante diferente a lo que conocemos hoy día, porque hoy día las mujeres sí pueden participar. ¿Ya? Entonces, aquí en Atenas no todos pueden participar. Los extranjeros tampoco pueden participar en lo que es la democracia. ¿Ya? Ni los esclavos. ¿Ya? En tanto, aquí la mujer era de alguna forma más discriminada, más que sobre todo más discriminada, porque de alguna forma no tenía derechos políticos ni jurídicos. ¿Ya? De hecho, siempre estaba bajo la autoridad de un tutor. Y es súper importante, siempre estaba el padre que ¿Se mandaba... puede decir que era machismo? Sí, era machista, podríamos decir. Porque siempre estaba, la mujer estaba a cargo del padre, siempre. Y después, hasta que se casara, que iba a estar a cargo del esposo, ¿ya? Y si el esposo moría, pasaba a estar a cargo de los hijos. Entonces siempre estaba bajo la tutela de alguien. No tenía los mismos derechos que los hombres, y principalmente que los ciudadanos. ¿Ya? En ese caso sí podríamos decir que la democracia ateniense es un poco muy machista, ¿ya? Y no todos podían participar en la democracia, ¿ya? Y aquí les mencioné, es que escribí, un 8% de la población podía participar en esta democracia, ¿ya? ¿Y cómo funcionaba esta democracia? Ya vamos a explicar después un poquito. Esta democracia funcionaba muy diferente a lo que es la democracia actual. La democracia en Grecia se conoce como una democracia directa. La que vivimos nosotros se conoce como una democracia representativa. Y a ver, ¿cómo funciona la democracia? Lo principal era la iglesia. Profe, ¿Sí? imagínense que ahora hay gente que pide igualdad. Imagínense en ese tiempo. En ese tiempo podríamos decir que era mucho peor. Por eso digo que ha cambiado mucho. Para bien y para mal. ¿Ya? O como ustedes quieran verlo. También por cosas logísticas ha cambiado, ¿ya? A ver, estaba la iglesia, ¿ya? Que la iglesia la pueden decir como una asamblea en la antigua Grecia, principalmente en Atenas, ¿ya? A ver, ¿qué se hacía en la iglesia? La iglesia era donde se reunían todos los ciudadanos de Atenas. Los ciudadanos, ojo de nuevo con eso, todos los ciudadanos de Atenas se van a reunir, ¿ya? Es decir, hombres mayores de edad,
¿ya? Que pagaban impuestos y participaban en el ejército, ¿ya? Y que no eran extranjeros, y que eran de padre y madre ateniense. Eso nomás podían participar. Todos los ciudadanos se reunían en la asamblea y elegían a sus magistrados, votaban las leyes, elegían a sus autoridades principalmente, que son los magistrados, ¿ya? Entonces elegían de alguna forma, votaban todos, ¿ya? Podríamos decir acá, la gente empezó a votar por lo que quería que pasara en su gobierno, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar los magistrados, que eran las autoridades, ¿ya? Principalmente eran los encargados de alguna forma, tomar decisiones del Ejecutivo, crear leyes, y de alguna forma también transformarse en jueces. Si lo vemos así, podríamos decir que entre la asamblea o eclesia salían los que iban a de alguna forma mandar en la polis de Atenas, ¿ya? Pero esto no era siempre elegirse con votación, ya había mucho que era al azar, ¿ya? Porque la idea era que todos pudieran participar. Entonces, muchos de estos cargos se hacían al azar, ¿ya? Es decir, entre todos los ciudadanos se escogían algunos al azar para que formaran parte de las instituciones que mandaban, ¿ya? Entonces estaban algunos que eran los estrategas, ¿ya? Que eran de alguna forma electos por, de alguna forma, la asamblea, y estaban los otros que eran los arcontes, ¿ya? Que los arcontes, de alguna forma, eran los encargados, de alguna forma, del gobierno, ya podríamos decir que eran como un poder ejecutivo en lo que era la polis, ¿ya? Al principio eran 9, después llegó a ser 10 arcontes, de alguna forma, que gobernaban la polis, ya que eran los que administraban la polis. ¿Cómo se elegían estos arcontes? De una forma muy diferente a lo que es hoy día se elige un presidente, ¿ya? Ellos se reunían todos en la asamblea y habían algunos candidatos, ¿ya? ¿Y qué se hacía con esos candidatos? La gente no votaba por esos candidatos. De esos candidatos eran electos mediante un sorteo. Se sorteaban estos candidatos, ¿ya? Y de esa forma ellos quedaban gobernando por un tiempo y después se iban cambiando. A cada año iban cambiando, de alguna forma así, para mantener un poco esta idea de que todos participaran, ¿ya? Y después uno de estos arcontes de alguna forma pasaba a ser parte del Consejo de Ancianos, que es el areópago, ¿ya? Muy importante eso. ¿Ya? Después hay otras instituciones que son elegidas por los sorteos, ¿ya? Estaba también lo que era la Baulé. La Baulé podríamos decir que era como una especie de poder legislativo, ¿ya? ¿Qué se hacía en la asamblea? Se elegían de alguna forma por sorteo a 500 ciudadanos. 500 ciudadanos por sorteo, es decir, si estamos todos en una sala, podría haber salido el Víctor, podría haber salido el David, el Camilo, y él tendría que haber cumplido la labor de estar en la Baulé o el consejo, ¿ya? ¿Y cuál era su función? Era crear las leyes, ¿ya? Entonces, era de alguna forma ellos, si nosotros lo vemos en la actualidad, ellos hubiesen sido como senadores y diputados, por un tiempo, elegidos al azar entre los ciudadanos, ¿ya? Entonces la idea era que todos participaran, ¿ya? Ellos tenían que crear las leyes, ¿ya? Encargarse de crear las leyes, no votarlas, crear las leyes. Entonces nosotros creábamos una ley, y ¿qué ocurría? Por ejemplo, la Baulé se reunía, creaba la ley, y después tenía que votarla. ¿Y dónde la iba a votar? En la eclesia, es decir, en la asamblea. Todos los ciudadanos iban a ver la ley que creó la Baulé y iban a decir, ya, vamos a votar, aprobamos o rechazamos esta ley, ¿ya? Por ejemplo, en la actualidad, los senadores y diputados crean las leyes y después ellos votan. Y el presidente también puede crear leyes, pero después los senadores y diputados votan y se aprueban las leyes. Acá no. Está la Baulé, que estaría como este poder legislativo más o menos, pero ellos crean la ley, pero después hacen que el pueblo apruebe o rechace esa ley, ¿ya? Bien diferente a lo que es en la actualidad. Era como más público todo. Más público, pero también pensamos que ¿cuántos participaban ahí? Solo el 8% de la población, hombres mayores de edad, hijos de padre y madre ateniense. ¿Ya? Ya.
vimos lo que es la ley, ahora nos falta algo también. Ya vimos los que gobernaban, que podrían representar el poder ejecutivo, los que crearon la ley, que podrían representar el poder legislativo, y nos queda, ¿qué otro poder? ¿Víctor? Profe, no sé si es muy público o muy poco público. Complicado. ¿Qué otro poder nos queda? Poder legislativo, que ha creado leyes, ¿ya? Poder ejecutivo, que serían como los arcontes. Y nos falta, ¿qué otro poder? De los Poder tres poderes. judicial. El poder judicial. Y el Se poder me había judicial, olvidado el nombre, pero sabía cuál Acá- era. acá también de alguna forma se crean por al azar, ¿ya? Entre todos los ciudadanos de la iglesia se van de alguna forma a elegir al azar a 6.000 ciudadanos mayores de 30 años, ¿ya? Y repartidos en sus distritos, ¿ya? Finalmente iban a quedar 500 por distrito de alguna forma, y 1.000 quedaban como, por si acaso, de reserva. ¿Qué hacían estas personas elegidas al azar? Constituían la ELIE, que eran los tribunales de justicia, ¿ya? Entonces, ellos de alguna forma establecían lo que es estos tribunales. O sea, los tribunales de justicia eran elegidos al azar, entre los propios ciudadanos. Entonces también había de alguna forma más participación de la ciudadanía. Y es súper importante esto, porque aquí vemos que todos los atenienses de alguna forma siempre tenían que participar. Los ciudadanos atenienses podían participar, ¿ya? Y era obligación participar, ¿ya? Y por eso se les pagaba, ¿ya? Entonces, de alguna forma, se ve que aquí los ciudadanos van participando siempre. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Que los ciudadanos atenienses siempre van a estar participando en la política. La idea es que, por ejemplo, los que salían en el consejo no se repitieran después. Entonces, ellos estaban una vez y después le iba a tocar a otros, ¿ya? Entonces, siempre se estaban repartiendo estos cargos. Entonces, por ejemplo, la Boulé estaba, el consejo, o Boulé, que sería como el poder legislativo, estaba un año creando leyes, y después al otro año iba a haber otro sorteo y iban a salir otros. Entonces así los ciudadanos siempre participaban en lo que era de alguna forma el gobierno de Atenas, ¿ya? Pero también tenían algunas leyes, ¿ya? Tenían algunas ideas. Por ejemplo, si aquí vemos que había una persona que ponía en peligro este orden, por ejemplo, de una persona que tenía mucho poder, mucha popularidad y como que intenta tomarse el poder, los atenienses también tenían un método para acabar con esas personas, o para evitar que existiera una tiranía, o que existiera un populismo, o que volviera a existir una monarquía. Entonces, si vemos que alguien está con intención de tomarse el poder, ellos tenían un mecanismo que era el ostracismo, ¿ya? Que era una votación que tenían los ciudadanos atenienses, donde podían decidir si a una persona la exiliaban de la polis o se quedaba en la polis. Entonces, por ejemplo, si había una persona que de alguna forma tenía mucha popularidad y de alguna forma estaba haciendo desórdenes y quería tomarse el poder, los atenienses podían votar. ¿Podemos echar a esta persona de la polis o no? ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, si una persona amenaza esta idea de democracia o está en contra de la democracia, ellos podían votar si de alguna forma se iba o se quedaba, ¿ya? Y esto lo hacían con esto, rompían unos jarritos de cerámica y escribían el nombre de la persona que querían que se fuera, ¿ya? Y ahí de alguna forma decidían si se iba o se quedaba. Esta era una forma para proteger su democracia, donde todos participaran, y no volver a una monarquía. Ellos tenían Profe, una monarquía. ¿Sí? y si a alguien lo echan de la poli, ¿puede volver? En 10 años. Pero si vuelve en 10 años, ¿se puede considerar que un ciudadano? Sí. ¿Sí? Pero también podrían echarlo de forma permanente. Mm. ¿Ya? Y el otro instrumento que el que hablamos antes es el sueldo que les pagaban a los políticos, que era mistoforia. ¿Ya? Acá se les pagaba a los políticos que participaban en la Boulé y en la Elia, ¿ya? Entonces a estas personas, ¿ya?, a los tribunales y al consejo se les daba dinero por estar ahí, ¿ya?, para que todos pudieran participar. Si un ciudadano que era pobre tenía que de alguna forma participar, por ejemplo, en la Boulé, se le iba a pagar ese dinero, porque también tiene que vivir ese ciudadano.
Porque había mucha gente antes que, por ejemplo, no podía participar en la ULE porque se iba a quedar sin comer, prácticamente, porque no iba a ganar dinero. Entonces ahora se les pagaba. ¿Ya? Y aquí vamos a ver un poquito cómo está funcionando esta democracia. Ya, igual ustedes lo pueden ver en su libro, ya para mañana, cuando tengan la prueba, estudien esto también, de cómo está funcionando esta democracia. ¿Ya? Están los que están elegidos por sorteo, serían los arcontes, ¿ya? La Boulé, los ciudadanos, la Elie, pero todos ellos eran ciudadanos. Aquí dicen todos los varones adultos atenienses. ¿Ya? Y están los que son elegidos por, de alguna forma, por la iglesia, que es la asamblea. Siempre recordar esto. La iglesia es muy importante para la democracia ateniense, donde lo podríamos resumir como una asamblea popular, aquí dicen, ¿ya? Donde van a participar todos los ciudadanos, porque todos votaban las leyes, elegían a sus representantes, ¿ya? Entonces es muy importante, ¿ya? Que es muy diferente, por ejemplo, a lo que ocurre hoy en día, que nosotros elegimos, por ejemplo, a senadores y diputados, y son ellos los que votan las leyes y los que gobiernan. Acá prácticamente los que están gobernando de verdad es la iglesia, la asamblea del pueblo la que está gobernando, ¿ya? Porque ellos están votando las leyes. Ellos están haciendo, de alguna forma, viendo los impuestos. Ellos están eligiendo a los estrategas que van de alguna forma los van a representar por un tiempo. Ellos van de alguna forma... ¿Cómo para estratega, elegir. profe? Los estrategas eran los que se encargaban de los asuntos militares de la ciudad, porque siempre eran militares. ¿Militar? Sí, de los militares. Si había una guerra, el estratega se hacía cargo de la polis por un tiempo. ¿Ya? Entonces, pero siempre estaba con el respaldo de la asamblea o eclesia. Ya les dije, muchas veces la pueden encontrar con C o con K. Eclesía. ¿Ya? Ya, esto hasta aquí va a entrar lo que es la prueba de mañana. Entonces, es súper importante que puedan ver y estudien este cuadro. Ya, este cuadro es muy importante que lo estudien. Profe, ¿Sí? ¿va a subir este Power a Classroom? Sí, lo voy a subir ahora, que no he alcanzado a subirlo. No voy a subirlo. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ya, la nota de la disertación lo voy a dar la próxima semana, pero lleguen a la hora. ¿Ya?